Y si alguien te decía que este partido iba a ser mero trámite por cómo era la previa o por cómo llegaba Sporting Cristal, créeme que al menos con los últimos minutos no iba a terminar siendo así. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sporting Cristal ha alargado su paternidad ante el Boys por 18 años, prácticamente de invicto ante el equipo rosado, pero al menos en este último partido, ¿bajo qué costo? Todo el análisis y comentario en el siguiente video. En la previa de este partido, Sporting Cristal ya había avisado anteriormente con mucho tiempo de anticipación la purga que se venía. Algunos cambios hubieron. Misael Sosa se fue finalmente a Godoy Cruz. Alcedo fue prestado a otro club. En el caso de Gilmar Lora, bueno, sabemos que no iba a seguir. Y en el caso de Gianfranco Chávez, hubo rumores de Alianza Lima, pero ciertamente de momento están así como tal, como rumores. Creo yo que sería un error de que él se vaya a Alianza Lima. Él ya dijo que se va a quedar a pelear el puesto. Pero en la previa las cosas estaban así, había cierta incertidumbre, pero teníamos que ir adelante y enfrentar esta clausura con lo que tenemos. Ciertamente el partido estaba programado para las 3:30, el partido se terminó retrasando y empezó a las 3:50. Había mucha gente en el estadio ya esperando por este partido, creo yo que los televidentes también, pero no se terminó iniciando esa hora y pues con 20 minutos de retraso empezó este partido. Que dicho sea de paso, empezó muy bien para Sporting Cristal porque dispuso de una jugada muy clara. Al minuto nada más ya Tábara había probado con un remate al arco que al final el arquero terminó sacando. Y después de eso Canchita le sirve un pase gol, prácticamente era un penal a ras de piso a Pacheco y lo termina botando fuera de la cancha. Una más de Pacheco que termina desperdiciando una jugada clara de gol. Son de esas cositas que él ciertamente tiene que mejorar. Pero a partir de ahí Sporting Cristal fue muy insistente, sobre todo por la banda derecha. Sosa subía demasiado y conectaba también con Cachita González. Y al menos por esas dos primeras jugadas uno pensaría que Sporting Cristal se iba a poner muy rápido en el marcador. Estaba a caer, diremos, el primero, porque la verdad fueron muy buenos esos minutos. Pero pasado el cuarto de hora, Boys fue el que equilibró de una u otra manera el partido y hasta encontró un remate justamente por la banda izquierda, la de Pasquín, en donde Enríquez termina sacando su primer balón porque la verdad que tuvo mucho trabajo. De hecho, el día de hoy hemos ganado, pero gran parte fue gracias a él por lo que hizo en el segundo tiempo. Pero eso lo vamos a hablar después. Sigamos con el primer tiempo. Sporting Cristal, después de eso, dispuso de unas muy pocas jugadas ya después de esos minutos. Estuvo muy balanceado el partido, la verdad. Se puso hasta muy friccionado. Hubieron muchas faltas hacia Pacheco y hacia Christopher González. Ni qué decir para Pretel. Y justamente en medio de esa incertidumbre necesitábamos buscar una jugada, aprovechar los espacios que dejaba el Sport Boys para por lo menos encontrar el primero. Y vaya que se termina dando en una jugada un poco fortuita, o más bien diría de viveza, porque justamente en un córner, o mejor dicho, un lateral que termina ganando Fernando Pacheco, Tábara se aviva, lanza el centro y termina encontrando Sosa justamente el cabezazo prácticamente solo, la defensa del Boys. A saber yo qué estaba pensando en ese momento, bien para nosotros, y Sporting Cristal le encuentra el 1-0. Pero no contento con eso, después de eso el Boys volvió a fallar una jugada clara de gol. Incluso fue prácticamente anulada. Parecía que Sporting Cristal se llevaba el 1-0 de manera tranquila y ahí no me quedaba, pero hubo un hecho un poquito insólito al final del primer tiempo. Y es que en los últimos minutos del primer tiempo González termina haciendo justamente una falta a Pretel. El mediocampista del Boys inicia una trifulca en medio del campo, se empieza a pelear con todos y el árbitro decide sacarle la roja. Aunque inicialmente le iba a sacar la amarilla, al parecer se lo iba a sacar después de la falta de Pretel, pero vio que estaba peleándose con todos los jugadores y prácticamente se ahorró esa segunda amarilla y directamente le termina sacando la roja. Pero a todo esto uno pensaría como hincha de Cristal que bien, nos íbamos al segundo tiempo con un jugador de más, pero a los pocos minutos la alegría se nos salió de la cara porque a Fernando Pacheco también lo terminaron expulsando. Y creo yo que esto pudo haber determinado capaz un caos en el segundo tiempo, pero justamente nada más empezar, así como habíamos sido efectivos en los últimos minutos del primer tiempo, en los primeros minutos del segundo tiempo también encontramos el gol en un momento de incertidumbre tal vez, porque ustedes saben que cuando inicia el tiempo de cada partido las piernas están frescas y con un centro de Tábara una vez más actuando en una jugada gol, encuentra Araujo justamente un cabezazo para poner el 2-0. Y hasta ahí Sporting Cristal disponía de la ventaja y uno pensaba que Cristal tenía la chance o iba a buscar el tercero, pero terminó siendo todo lo contrario, chicos. Sport Boys, la verdad, generó un caos en Sporting Cristal y dije al inicio que esto iba a ser el monólogo de lo que iba a pasar si es que fallamos tantos goles, porque creo yo que si a estas alturas
Cristal hubiera anotado ya el 3-0 si Pacheco no hubiera fallado en dos ocasiones, incluso en el primer tiempo, más allá de ese pase de canchita, hubiéramos estado un poco más tranquilos. Un 2-0 es un resultado sumamente engañoso en el fútbol. Al menos a título personal, considero que cuando anotas en el minuto 80 el 2-0 ya es un partido más cerrado, ya lo tienes prácticamente ganado. Pero después de eso, el Boys fue el que tomó la iniciativa del partido y fueron minutos después de esa media hora de terror. La última media hora de Cristal fue avasallado prácticamente por el Sport Boys y yo creo que con un poquito menos de suerte Boys hubiera encontrado tal vez el descuento. Pero justamente ahí es donde aparece la figura de Dion Enríquez, que sin lugar a dudas salvó más de un incendio justamente en ese segundo tiempo. La pasamos mal, la verdad, en los córneres, eso es algo que se tiene que trabajar. No fue un buen partido, la verdad, de la banda izquierda. Pasquini y Lutiger tuvieron ciertas complicaciones en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo se vio mucho más superado, Pasquini sobre todo. Y ahí es donde aparece la figura de Diego Enríquez, porque primero dispuso un cabezazo de Pro Boys donde termina sacando a Enríquez. En el segundo, que es el más importante de todas las jugadas, termina sacando un balón cerca al palo derecho, prácticamente con una de las manos se aviva, termina sacando un balón y en el rebote felizmente no termina pasando nada. Y después en una tercera jugada donde Pasquini calcula mal el rebote, le vuelven a ganar el vivo y por poco y termina entrando ese balón. Al final es uno de sus defensas, me parece que es Araujo, lo termina sacando en la línea y después retiene tranquilamente a Enríquez. Pero es que Boys era el equipo que estaba ganando más protagonismo en la cancha. Es el equipo que al menos hasta esas alturas tranquilamente hubiera descontado. Y a saber yo que lo que no hubiera pasado si es que hubiera anotado ese descuento durante esos minutos, los 75 aproximadamente. Posiblemente nos pudo haber empatado. La verdad que le hemos sacado muy barata. Y no contento con eso, en los últimos minutos Boys volvió a disponer de una jugada, otra vuelta por el lado de Pasquini y termina el remate estrellándose en el travesaño. Una vez más se salvó a Sporting Cristal. Hemos sido efectivos aprovechando justamente esos centros de Tábara, el gran talento que tiene Martín. La verdad que es algo que siempre va a resaltar en el equipo, pero no podemos ser tan frágiles en los corners. Y ciertamente hemos perdido mucha fuerza en esa banda izquierda que fue justamente la que más lució en el partido ante Alianza Huánuco. Creo yo que Lutiger debería en algún momento alternar con Chávez. Chávez se va a quedar para pelear el puesto. Está la propuesta, pero como vuelvo a decir al inicio, solo son rumores. Yo espero que él pelee el puesto y se lo gane a Lutiger. Entiendo yo que Chávez no tiene la misma talla que Lutiger, pero tiene el diferente recorrido. Tiene mucho más años de experiencia con Sporting Cristal. Toma, creo yo, que esa pausa para tomar una mejor decisión. Y en ese sentido podemos encontrar el cerrojo por ese lado, porque Martín Tábara, el hecho de que suba tanto, termina arriesgando justamente esa banda izquierda. Pasquini casi no subió mucho y en algunos casos se vio superado por los volantes del Sport Boys. Felizmente no encuentra ese descuento y Cristal se lleva 3 puntos, pero son cosas que uno tiene que terminar anotando, porque si sabíamos que el Boys era un equipo que venía justamente de 3 derrotas consecutivas, sumando apertura y clausura, en algún momento nos iba a tener que friccionar el partido. Vaya que lo hizo durante el primer tiempo, porque después del cuarto de hora empezó a emparjar el partido, pero en los últimos minutos del segundo tiempo la pasamos realmente mal. Mira que el hecho de que Sporting Cristal hasta tenía controlado al Boys, no había acercado tanto al equipo rosado, pero después de eso terminó siendo figura Enríquez y generaron cierta incertidumbre en el equipo celeste. Van a haber rivales mucho más de peso, van a haber rivales que nos van a complicar muchísimo más que el Sport Boys. Y ahí sí vamos a tener que buscar una alternativa, porque no vamos a encontrar una salida fácil con estos laterales que tenemos. Ciertamente Sosa jugó muchísimo mejor, participó mucho más con Christopher González, pero cuando llegan los partidos contra rivales directos como Alianza Lima y Melgar, que se viene pronto ya en 2 a 3 semanas, va a ser bien complicado. Creo yo que Chávez debería alternar en algún momento y ciertamente eso lo terminará decidiendo Autori. Tabra es llamado a ser el líder en el medio campo porque es la persona que tiene que crear juego y al menos en este partido, sin lugar a dudas, fue el mejor de Cristal. No solo termina asistiendo, sino que también casi encuentra un gol nada más iniciando el primer tiempo, el primer minuto del primer tiempo. Por el lado de los suplentes entró Mateo Rodríguez. Bueno, se buscó justamente una jugada en los pocos minutos que tuvo en el segundo tiempo, un remate que al final terminó conteniendo bien Rivadeneira. También entraron Caparo y Bayumbrosio. Muy poco tiempo les dio Autori y la verdad no está haciendo gusto de él para probarlos todavía. Son muy jóvenes, se entiende. Pero bueno, Sporting Cristal va a tener que buscar alternativas. Esperemos que esta tendencia a preocuparnos, aún teniendo solventado el partido, no vuelva a pasar.
o al menos con mucha frecuencia, porque va a haber partidos donde vamos a terminar exigiendo. Y bueno, Sporting Cristal mantiene su récord de 5 partidos, de momento va a 5 partidos invictos, ahí le hemos alargado la racha negativa de Boys, mantenemos aún nuestra paternidad sobre el equipo rosado de 18 años sin que el Boys nos pueda ganar, pero hay que alistarnos para el siguiente partido, que se viene el partido justamente con Sport Huancayo y después los 2 partidos más complicados contra rivales directos. Ya no estamos pensando en Copa Libertadores, ya no tenemos por qué pensar en torneos internacionales, tenemos que enfocarnos netamente a la liga local y eso es a lo que tenemos que apuntar a partir de ahora con el equipo que tengamos y superando todas esas dificultades internas que se han generado después del cierre de la apertura con la purga y los jugadores que se están quedando y que hemos cedido. Bueno, gente, hasta aquí el comentario análisis de hoy día. ¿Qué te ha parecido el partido? Déjamelo en comentarios. No te olvides dejar tu like, activar la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Fuerza Cristal.